Capítulo 75. El enfrentamiento predestinado. Ainz contra Aizen habían transcurrido 2 meses desde la decisiva batalla por la capital de la teocracia de Slane. Si bien esto marcó, más o menos, el fin de la guerra entre ellos y el reino hechicero, así como el fin de la teocracia tal como la conocíamos, aún se necesitaba tiempo para estabilizar los territorios que no habían sido atacados durante el conflicto. De esta manera, se consolidaba la imagen del antiguo capitán de las Escrituras Negras, Marcus Septimius Amor, como un gobernante digno de confianza y se enviaba ayuda a las zonas afectadas. Más importante aún, en ese momento el rey hechicero Ainz Oalgoun recibió instrucciones del santo rey Suke Aizen para proceder con la fusión entre Ainz y un cuerpo orgánico elegido. Un proceso muy similar al que Aizen había realizado en el pasado con los Espada y otros. Finalmente, el procedimiento se programó para tener lugar en las llanuras de Cache. Ainz se fusionaría con el cuerpo del anterior rey elfo, de Zemo-Ugan, y no llevaría ningún objeto equipado. Ambos bandos podrían traer 2 sirvientes para ayudar y supervisar el evento. Por supuesto, a medida que se acercaba la fecha, la tensión aumentaba en ambos lados. Del lado de Ainz, pocos estaban tranquilos con que el Ser Supremo siguiera adelante con la operación a pesar de sus declaraciones. Esto se debía a que sería un momento de extrema vulnerabilidad para él, donde, en teoría, Aizen podría aprovecharse para matarlo o influir en él de alguna manera. Por parte de Aizen, existía una inquietud ante la posibilidad de que fuera traicionado y superado por las fuerzas de Nazarik, lo que a su vez provocaría el derrumbe de todo lo que había construido. Esto afectaría la vida de aquellos que habían logrado prosperar bajo su mando. Unos días antes del evento, la vida cotidiana transcurría con normalidad mientras la primera ministra Amelia Bedelia Aigner y su rey se tomaban un respiro de sus apretadas agendas y se reunían en un banco de piedra en los jardines del Palacio Real. Sentados uno al lado del otro, contemplaban el entorno y respiraban el aire fresco, antes de que Amelia tomara la palabra. Y bien. Esto va a suceder en 3 días y has estado bastante callado. No hay nada más que decir. Todos debéis seguir como siempre, hasta que yo regrese, explicó Aizen con calma. Estás olvidando que también les diste instrucciones a los Espada para que tuvieran planes en caso de que eso no sucediera. Incluyendo cómo transportarme a Koka no Shinkukokai en el sur, sin importar lo que yo diga en contra, añadió Amelia, visiblemente molesta por este último punto. De nuevo, eso es correcto. Como sabes, no me gusta que la gente decida por mí. Pero, más importante aún, esto es todo lo que va a pasar. ¿Lo ayudas y se acaba todo? ¿Todo lo que hemos construido y estamos construyendo no habrá servido para nada? No seáis ingenuos. La fuerza que hemos forjado perdurará, para ser utilizada ahora o en el futuro. Lo sé, pero, es una sensación extraña. No creo que hayamos estado nunca en un momento tan decisivo como este. Al menos no de una forma que implique un riesgo tan grande como para que perdamos casi todo lo que hemos construido, explicó Amelia con incertidumbre. Te has acostumbrado a tu posición y a la situación actual. No hay nada de malo en ello. Sin embargo, no se puede evitar. Dado que esta es una situación muy precaria, tendrás que confiar en mí, como lo has hecho antes, dijo Aizen con ese mismo tono tranquilo y sereno al que ella tanto se había acostumbrado. Claro. Podrías haberme dado la oportunidad de idear mi propio plan B, dijo, riéndose entre dientes. No pienso darte el lujo de un plan B deficiente. Si eso era todo lo que querías discutir, creo que lo mejor es que volvamos a nuestras tareas habituales, señaló el santo rey, poniéndose de pie. No me has dicho nada. ¿Qué estás tramando? Ya sabes que me gusta saber estas cosas. Amelia gimió, levantándose también. Esta vez, solo queda esperar y ver. A veces me dan ganas de pegarte, bien. Volvamos a lo que nos corresponde. Buena decisión, dijo Aizen, comenzando a alejarse. Dicho esto, ¿has oído el rumor? ¿Que la Santa Reina podría estar embarazada? Preguntó Amelia con una sonrisa traviesa. Debo habérmelo perdido. Para Amelia era evidente que Aizen sí lo sabía, solo que había decidido seguir siendo evasivo, para su gran disgusto. Con una risita, lo siguió, continuando con sus divagaciones sobre los rumores, solo para ver si Aizen se sinceraba, cosa que no hizo. Esa misma noche, el rey hechicero celebró una reunión para tratar las posibles consecuencias del próximo evento en Errantel. Mientras el actor de Pandora permanecía de pie frente a las puertas del salón del trono del rey hechicero, el pasillo estaba ligeramente a oscuras debido a la tormenta que azotaba la capital.
El guardián de área, esforzándose por permanecer en silencio, intentó no moverse demasiado mientras esperaba el gran honor de hablar con el Ser Supremo y su creador. Finalmente, la voz de Ainz resonó desde el interior, otorgándole permiso para entrar, y el guardián de área accedió de inmediato. Abrió las puertas, entró y las cerró tras de sí. La habitación se iluminó, con relámpagos que iluminaban el exterior del gran ventanal. Ainz, ataviado con su vestimenta real blanca y dorada, estaba sentado en su trono con el bastón de Ainz o algo aún en la mano. Curiosamente, a la derecha, apoyados contra la pared a medio camino entre las puertas y el trono, se encontraban Sebastián y Pestón y Shortcake Wanko. Esto llamó la atención del gran doble, pues había una atmósfera peculiar a su alrededor y en toda la sala. Algo que le hizo sentir que había algo más en esta reunión, más allá de que Ainz simplemente quisiera hablar con él, que era todo lo que le habían dicho antes de su llegada. Puedes acercarte, actor de Pandora, dijo Ainz con estoicismo, indicándole al PNJ que avanzara. Por supuesto, mi creador. Dijo el actor de Pandora, moviéndose rápidamente por la cámara y arrodillándose ante el Señor Supremo. Puedes levantarte. Como usted dice, Ainz-sama. Gracias por venir, actor de Pandora. Hay algo que quiero comentar contigo. Algo importante. Por eso he llamado a Sebas y a Pestón ya como testigos de nuestra conversación, por si acaso se necesitaran pruebas en el futuro, explicó Ainz con énfasis. Si me permiten preguntar, si esta conversación es tan importante, ¿por qué no hacen presentes a la señorita Albedo y al señor de Miurge? Preguntó el actor de Pandora con una curiosa inclinación de cabeza. Como creación del propio Ainz, el actor de Pandora estaba más conectado con las emociones e intenciones del Ser Supremo, por lo que, si bien formuló la pregunta con el deseo de aclarar algo, algo le decía que el tema de esta reunión era algo que Ainz quería que muy pocos supieran. Tienen otros asuntos que tratar, así que no quería convocarlos ahora. Pero ya les he hablado del procedimiento que Aizen me realizará. Dado que ese es el tema de esta reunión, no creo que sea necesario que estén aquí. Ahora, comencemos. Díganme qué opinan de lo que he acordado con Aizen, dijo Ainz, con un tono ahora sutilmente intenso. Comparto la misma opinión que algunos de los demás. Me pregunto por qué aceptaste ese trato. ¿Por qué te arriesgaste de esa manera? ¿Por qué un ser supremo querría cambiar hasta ese extremo? Exclamó el actor de Pandora con un tono exagerado, haciendo una pausa casi dramática. Entonces pensé en lo que haría mi creador, mi padre, y todo se me aclaró. Ainz-sama se preocupa por todos nosotros por encima de todo, jamás desaprovecharía la oportunidad de superarse y hacerse más fuerte, todo por el bien no solo de él, sino también de los suyos. Has comprendido correctamente la verdadera naturaleza de mis intenciones. Es mi deber asegurar que Nazarick y Ainz o algo perduren el mayor tiempo posible, incluso si ello conlleva riesgos. Por supuesto, también lo hago por motivos egoístas, pero eso no importa ahora. Aún así, Ainz-sama, me preocupa enormemente que permitas que este hombre te ponga en una situación tan vulnerable, señaló el actor de Pandora, dejando claro su temor en la voz. Son preocupaciones válidas, pero hay momentos en que es necesario correr riesgos. Por eso te he llamado. Porque esos riesgos no son infundados. Aizen representa un gran peligro y la posibilidad de una traición no es del 0%. Ni mucho menos. Entonces, ¿sabes lo que esto significa, actor de Pandora? Preguntó Ainz directamente. Tras haber tenido tiempo para conocer a su creación, Ainz comprendió que el PNJ era muy perspicaz y capaz, a un nivel comparable al de Albedo y de Miurge. Por otro lado, también comprendió que Pandora's actor tenía expectativas diferentes respecto a él. Sabiendo esto, intentó comprender lo que Pandora's actor tenía que decir antes de abordar el verdadero motivo de la reunión. No. No puede ser. Ainz-sama, estás considerando la posibilidad de que no regreses con nosotros. Anunció Pandora's actor con sorpresa y creciente horror. Exclamación de cierre. Esta declaración hizo que Sebas y Pestoña también abrieran los ojos de asombro ante la perspectiva. No era que esta posibilidad no les hubiera rondado la cabeza en cierta medida antes de esta conversación. Estaba en la mente de todos los PNJ que conocían el acuerdo entre Ainz y Aizen. Sin embargo, una cosa era considerarlo y otra muy distinta oírlo decir. Especialmente cuando quien lo decía era el hijo del Ser Supremo restante, quien probablemente comprendía al Señor Supremo mejor de lo que nadie podría imaginar. ¿Qué clase de pregunta es esa, actor de Pandora? Por supuesto que lo considero una posibilidad.
De la misma manera que considero la posibilidad de quedar permanentemente limitado por la fusión, o de ser puesto bajo el control de Aizen de alguna manera, y así sucesivamente. Puedo asegurarle que no pienso permitir que nada de eso suceda, pero en caso de que ocurra, será como si Aizen le hubiera cortado la cabeza a la serpiente. Explicó el Señor Supremo con naturalidad. Con más razón no deberíamos hacerlo, ¿no crees, padre? Preguntó el actor de Pandora con voz temblorosa. Ya tomé mi decisión, aunque desconozco la opinión de Aizen. Sin embargo, no considero a Nazarik una simple serpiente que morirá al perder la cabeza. Al mismo tiempo, su futuro me preocupa. Después de todo, ¿qué pasaría si yo desapareciera? ¿Qué sería de todos ustedes? ¿De todo esto? ¿De todo lo que construí con los demás? Podría desmoronarse o autodestruirse, o destruir todo a su alrededor antes de su propia implosión, y no pienso permitir que eso suceda. Tras terminar de hablar, Ainz se puso de pie y caminó hacia el actor de Pandora, deteniéndose a pocos metros del guardián de la zona, quien rápidamente enderezó su postura, como un soldado que espera nuevas instrucciones de su superior. Si me voy, alguien tiene que ocupar mi lugar, mi papel. Se espera que un rey deje un heredero al trono, alguien que continúe su legado. Tal como están las cosas, no puedo engendrar un heredero, pero no es necesario que lo haga, pues ya he creado uno. Así que, actor de Pandora, si no regreso, o regreso de una forma que me haga perder mi identidad, te elijo a ti para que ocupes mi lugar, mi papel, para asegurar que Nazarik perdure, para asegurar que Ainz o Algoun no conozca la derrota. Pero no soy digno de tal honor, Ainz-sama. Por primera vez en su existencia, el actor de Pandora se quedó sin palabras o con una reacción exagerada, pues lo que Ainz acababa de decir lo había dejado completamente atónito ante la magnitud de esas palabras. Esta falta de reacción hizo reír al Señor Supremo, ya que su creación solía ser tan enérgica. Verlo tan estupefacto y sin palabras resultaba, a su manera, divertido. Puede que pienses eso, pero creo que ahora mismo, si alguien tuviera que ocupar mi lugar, serías tú. ¿Quién más, sino mi propia creación? ¿Mi propio hijo? Dijo Ainz, colocando su mano libre sobre el hombro del actor de Pandora. Un leve sonido llamó la atención de Ainz, y al mirar hacia atrás, a los testigos que había llamado, el Señor Supremo vio a Peston ya entregarle un pañuelo a Sebas, quien tenía los ojos llorosos. La sirvienta también sacó su propio pañuelo para secarse las lágrimas. Ainz casi se arrepintió de haberlos mirado, pues le pareció una reacción exagerada. Esperaba que al menos estuvieran tomando nota mentalmente de todo, ya que contaba con ellos por si acaso ocurría algo y otro PNJ disputaba el nuevo puesto de actor de Pandora. Padre, comenzó a decir el actor de Pandora, dando unos pasos alejándose de Ainz. Te prometo que no te arrepentirás de esta decisión. Puede que no sea digno de este papel, puede que no sea digno de llevar el nombre de Ainz o Algoun, pero no te decepcionaré. Continuó, levantando el brazo para hacer un saludo. No hace falta que saludes. Replicó Ainz de inmediato. Mis disculpas, Ainz-sama. Tenlo en cuenta, como ya te he dicho antes. Con un suspiro, Ainz regresó a su trono, se sentó y dejó que sus emociones se disiparan. Él también comenzaba a sentirse incómodo, debido a esta conversación y a que hablar de lo que iba a suceder, y de lo cerca que estaba, lo ponía nervioso. No ayudaba el hecho de no poder descansar, por lo que las cosas no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Algo que esperaba solucionar una vez que recuperara un cuerpo físico. Gracias por haber venido, a todos. A menos que deseen tratar algún otro asunto, esta reunión ha terminado. Recuerden, guarden silencio sobre lo que hemos hablado, a menos que me ocurra algo y sea necesario que el actor de Pandora ocupe mi lugar. Pueden retirarse. Ainz-sama, si esto llega a suceder, ¿tengo que parecerme a usted? Preguntó Pandora's actor con incertidumbre. No. Tú eres tú, así que puedes lucir como quieras. Entendido. Tras intercambiar saludos finales, la reunión concluyó, dejando a Ainz solo, contemplando cómo la lluvia caía sobre la ventana y los relámpagos surcaban el cielo. Sus preocupaciones, el peso de todo lo que él y sus amigos habían logrado, que le oprimía el cráneo, hacían que sus ojos brillaran como soles carmesí. Fue una situación muy extraña e inusual, pero el ser ahora conocido como Ainz o Algoun ya había experimentado una transformación corporal antes, así que si lo hacía de nuevo, podría hacerlo por todo lo que era, todo lo que es, todo lo que había sido, y si tenía suerte, podría ver y sentir este mundo sano en su propia piel. Un deseo que creía perdido, y de una manera extraña, una parte de él sentía gratitud hacia quien pronto lo haría realidad. Suke Aizen.
Finalmente, llegó el día predestinado, y el sol de la mañana brilló sobre los desolados campos de las llanuras de Cache. Destacando una zona llena de escombros, cajas y daños que en el pasado habían sido escenario de la batalla entre el primera espada Rilenseth Guerra y la guardiana de piso de Nazarick, Shaltear Fallen, en este campo de destrucción se erguían tres figuras. A un lado estaba el santo rey Suke Aizen, con su atuendo real blanco y azul, y su Zampacud materializada a su lado. A su derecha estaba la cuarta espada Juno Ulmeida, con su armadura intermedia y la espada sobre la cintura, y a su izquierda la segunda espada Anika Masadora Enar. Ella vestía túnicas de sacerdotisa blancas, negras y moradas, un tocado de cristal y una bufanda de color claro que ondeaba tras ella. A pocos metros de este imponente trío se encontraban los que representaban la gran tumba de Nazarick. Al frente de ellos estaba, por supuesto, el rey hechicero Ainzo Algoun. Vestía pantalones blancos, túnica con forro dorado y en su pecho descansaba su característico orbe carmesí objeto de clase mundial. A su derecha estaba Coquitus con su armadura completa, sosteniendo en una mano la espada Emperador Matadioses y en la otra el colmillo decapitador. A la izquierda de Ainz se encontraba Sebastián con su atuendo habitual de mayordomo, pero además llevaba un cinturón con numerosas bolsas que contenían diversos objetos. Entre ellos había un par de pedestales con las dimensiones perfectas para que dos personas pudieran recostarse una al lado de la otra. Cuando los dos grupos se encontraron, fue como si el tiempo se hubiera detenido. No, fue como si el mundo entero hubiera centrado su atención en ese momento. Como si todo lo que había sucedido hubiera conducido a esto, y mientras se miraban, la intensidad, la pesadez del aire a su alrededor, era indescriptible con palabras. Hoy, el futuro se decidiría definitivamente. ¿Cuándo podemos empezar?, preguntó Ainz secamente, ignorando la tensión que se respiraba en el ambiente. En cualquier momento. Sin embargo, mencioné que llegaras sin ningún objeto equipado. Aizen respondió de la misma manera. Eso lo hiciste, pero esto no es negociable. Este objeto se queda conmigo, declaró el señor supremo, señalando el orbe en su pecho. Si insistes. No he venido a discutir ese asunto. Si esa es tu decisión, que así sea. Solo ten en cuenta que no me hago responsable si su presencia interfiere con el proceso. Pero primero, el cuerpo del rey elfo caído. Abriendo un portal a su lado, Ainz metió ambas manos y sacó un cuerpo envuelto en una tela blanca. Seba se acercó para ayudarlo, sacando el resto del cuerpo del portal y colocándolo sobre el primer pedestal. Al desenvolverlo, la figura perfectamente conservada de Decemougan quedó expuesta al sol por primera vez en meses. Eso es satisfactorio. Ahora, acuéstate junto al cuerpo, dijo Aizen con frialdad, sacando de su abrigo un largo trozo de tela blanca. Una vez que Ainz se recostó en el segundo pedestal, algo que claramente incomodó a Coquitus y Sebas, Aizen se interpuso entre ellos, envolviendo la mano derecha del señor supremo y la izquierda del rey elfo con la tela impregnada de Reisi. Tras finalizar sus preparativos, Aizen tomó la tela, levantándola ligeramente mientras miraba al señor supremo. Vio sus ojos carmesí fijos en él mientras comenzaba el proceso. Al principio, el aire se volvió más caliente, denso y espeso a medida que el reiatsu del Shinigami fluía desde él hacia la tela, provocando que ciertas hebras brillaran al comenzar a circular la energía a través de ellas. Gracias a este proceso, Aizen utilizó su propia energía para revitalizar el cuerpo muerto pero aún conservado de Decem, impulsándolo hacia el estado adecuado para que el proceso tuviera éxito, además de fortalecer el vínculo entre este y el cuerpo aún activo de Aizen. Cuando ambos cuerpos comenzaron a brillar, Ainz tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no moverse demasiado, ya que la energía que ahora fluía a través de él no le era beneficiosa. El brillo del cuerpo fue entonces igualado por una luz que emanaba de debajo de la ropa de Aizen, mientras el Gyoku vibraba con energía, respondiendo al llamado de su amo. Luego hubo un último resplandor cegador, junto con la liberación del aire caliente acumulado, ya que la ráfaga de presión atmosférica tuvo la fuerza suficiente para que tanto los espada como los PNJ tuvieran que esforzarse por mantenerse firmes. Una vez más, tanto Coquitus como Sebas estaban preocupados, pero cuando el polvo se disipó, donde antes había dos cuerpos, ahora solo quedaba uno. Por un instante, Aizen desapareció, para luego reaparecer repentinamente en un destello de luz púrpura al pie de los pedestales. Donde antes se alzaba a Aizen, un nuevo ser de carne y hueso permanecía inmóvil. Entonces, como si naciera, jadeó en busca de aire, antes de respirar hondo y profundamente, y finalmente se incorporó.
Con rasgos muy atractivos que recordaban a Decem, un ojo era de un color oscuro, casi negro, mientras que el otro era carmesí. Una larga cabellera negra caía de su cabeza, con reflejos blancos como los de Decem. Al ponerse de pie, la figura bajó la mirada hacia sus manos y luego hacia su torso descubierto, que lucía abdominales tonificados, pero, sobre todo, una pequeña esfera roja en el centro de su abdomen. En cierto modo, no era muy diferente a cómo el Gyoku residía en el cuerpo de Aizen. Eso fue inesperado. La figura comentó con un suspiro, mientras sus ojos muy abiertos seguían inspeccionando su cuerpo. ¿Ainz-sama? Preguntó Sebas, mientras Kokitus se acercaba con cautela. El proceso fue un éxito. Al contemplar su nueva forma y apretar los puños, Ainz hizo todo lo posible por mantener la compostura. Desconocía la expresión que ahora reflejaría su rostro y la intensidad de sus emociones. Aún se sentía bastante desorientado, pero aún así, una oleada de nuevas sensaciones lo invadió al percibir los estímulos olvidados de la vida. El aire en su piel, la sangre corriendo por sus venas y el sudor en su frente. Como alguien que hacía tiempo había aceptado su cuerpo de no muerto, se alegró enormemente al verse de nuevo en forma humana. Para su grata sorpresa, se encontraba en una forma física asombrosa, muy diferente a la que tenía en su antiguo mundo. Si bien la esfera en su abdomen le preocupaba un poco, necesitaría tiempo para comprender mejor su condición, aunque era consciente de que en parte era culpa suya por haber querido conservarla. ¿Podría siquiera quitársela ahora? Otra cosa que captó su atención, ahora consciente, fue la sensación de respirar, ver su pecho subir y bajar. Luego estaba su sentido del olfato, ahora aún más agudo que cuando era un no muerto. Podía sentir sus pies sobre el suelo caliente, el sabor de su propia saliva al mover la lengua dentro de su boca. La tensión y relajación de sus músculos al flexionar las manos y los brazos. Ahora sentía tantas cosas. Tanta estimulación a la vez que su visión comenzó a nublarse y notó que su corazón latía cada vez más rápido. Quizás su cuerpo estaba reaccionando de forma exagerada, o quizás estaba haciendo algo mal. Por un instante, el pánico se reflejó en el rostro de Ainz, hasta que Anika habló. El valiente corazón del amor. ¿Qué está pasando? Preguntó Cocito, cada vez más preocupado. No hay motivo de preocupación. Simplemente se está adaptando a su nuevo cuerpo, explicó Anika, acercándose a Ainz y posando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Gracias, murmuró Ainz, haciendo lo posible por regular su respiración. Me imagino que debe ser extraño tener que respirar por primera vez en tu vida, dijo con una dulce sonrisa. Jeje, el cuerpo de Decem se usó para esto, así que es más como volver a respirar o volver a tener carne. Es todo muy extraño y confuso. El Ser Supremo soltó una risita con una sonrisa dentuda. Ainz-sama. Se rió. Dijo Kokitus, observando la imagen del Ser Supremo expresando emociones. Así es. Bueno, independientemente de cómo haya sucedido, recuerda que, a pesar de algunos de sus sentimientos y emociones persistentes, este es ahora tu cuerpo, no el de Decem. Esta es tu vida ahora, no la suya. Tu existencia fue, y siempre será, solo tuya. Espero que esto te ayude y que seas feliz con tu nueva forma, dijo Anika con una sonrisa compasiva y comprensiva. Gracias. Murmuró Ainz, sin saber cómo reaccionar ante su amabilidad. Y muy guapo. Ella rió entre dientes, lo que provocó que él se alejara de ella, ya que había algo en Anika que ahora se daba cuenta que era similar a Albedo. Esta situación podía complicarse, pues Ainz se dio cuenta de que ahora era mucho más expresivo que antes. Sintió cómo le subía el calor a la cara tras el último comentario de la espada, y se reprochó haber dejado escapar la idea de que tenía un cuerpo de carne y hueso. Imaginó la sorpresa que esto les habría causado a Kokitus y Sebas, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Ahora, su preocupación se centraba en Aizen, el Shinigami que observaba con calma cómo se desarrollaban los acontecimientos sin decir palabra. ¿Estás satisfecho con los resultados? Preguntó Aizen en tono neutral, notando que la atención de Ainz estaba puesta en él. Sí, gracias. Aunque, mientras me adapto a este nuevo cuerpo, creo que sería buena idea ver de lo que es capaz. Sobre todo porque durante el proceso sentí tantas cosas nuevas fluyendo a través de él y de mi mente. Sería una negligencia no ponerlas a prueba. Acordado. ¿No querrías ayudarme con eso, Aizen Dono? Exclamación de cierre. Fue una propuesta audaz que sorprendió a todos los presentes, quienes jamás esperaron que las cosas tomaran ese rumbo.
Curiosamente, Ainz no mostró mucha expresión al pronunciar esas palabras, mientras que Aizen tampoco pareció inmutarse. Ainz-sama, por favor, reconsidere. Acaba de someterse a un procedimiento muy complicado y radical, dijo Sebas, acercándose al rey hechicero, mientras Coquitus vigilaba atentamente a la espada. Sebas, tranquilo. Aizen Dono, ¿cuál es tu respuesta? Insistió Ainz, ahora con un tono firme y decidido. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso ahora mismo? Preguntó finalmente Aizen con tono analítico. Preferiría solucionar cualquier problema ahora mismo. En ese caso, no tengo objeciones. Juno, Anika, retrocedan, ordenó el Shinigami con una sonrisa amigable. Coquitus, Sebas, retrocedan también, ordenó Ainz. Los espada y los PNJ se miraron entre sí, luego a sus opuestos y después a sus superiores, antes de empezar a distanciarse del dúo, asegurándose al mismo tiempo de seguir vigilándolos. ¿Y los demás? Preguntó Aizen. Se les ha dado instrucciones de esperar hasta que quede claro que la situación ha llegado a un punto sin retorno. ¿Y qué hay de tu espada? Replicó el Ser Supremo. Asimismo. Entonces, ambos vinimos aquí con ideas similares. Comencemos por hacer los preparativos. Adelante. No necesito preparativos. Solo diré que si tu intención es poner a prueba tu cuerpo, quizás deberías ir sin ningún objeto, para comprender mejor tus nuevas capacidades y límites, comentó Aizen. Mayor potencial. Mayor endurecimiento. Mayor resistencia. Mayor suerte, mientras Ainz comenzaba a lanzar una serie de hechizos para potenciarse, algunos antiguos y otros nuevos que el propio Dezen podía usar, pudo sentir que su poder había aumentado desde que luchó contra Shaltear, quien estaba bajo control mental. Sin duda, había sido una buena idea realizar este tipo de pruebas sin su panoplia, salvo, por supuesto, el orbe que aún se encontraba en su abdomen. Y ahora una apuesta, invocación de alto nivel. Elemental de tierra primigenio. Al pronunciar esas palabras, la figura de Ainz comenzó a brillar, y tras la orden final, un gran círculo arcano se formó tras él, del cual emergió la imponente forma de un elemental de tierra primigenio de nivel 87, conocido en el país de los elfos como Behemoth. Una hazaña que antes le habría sido imposible a Ainz, pero ahora que había asimilado la esencia de un invocador druida de alto nivel como Dezen, era perfectamente posible, e incluso más. Ataque. Ainz ordenó a la enorme forma de piedra y tierra que cargara hacia adelante, lanzando su puño derecho contra Aizen. Con una ligera aplicación de Shumpo, Aizen esquivó fácilmente el golpe hacia arriba, justo cuando el enorme puño impactaba explosivamente contra el suelo. Como era de esperar, la fuerza del impacto creó un enorme cráter cuando el Shinigami se detuvo en el aire a pocos metros de la cabeza de la invocación elemental. Bajando las manos hacia su espada, su movimiento fue tan rápido que parecía que ni siquiera la desenvainaba al realizar una estocada. Esta era una aplicación de una técnica de Zanjutsu conocida como Onibi, que deja un agujero circular en el objetivo. El tamaño de dicho agujero dependía del poder del usuario, y dada la inmensa fuerza de Aizen, el agujero resultante destruyó una gran parte de la parte superior del torso del elemental, provocando que la construcción de tierra comenzara a desmoronarse poco después. Mientras tanto, Ainz aprovechó la oportunidad para distanciarse de Aizen, observar detenidamente las capacidades del Shinigami y admirar al elemental de tierra primigenio. Al enfrentarse a Dezen y subversión de la invocación, Ainz se sorprendió de su fuerza y tamaño. Después de todo, ese tipo de elemental no solía invocarse sin objetos poderosos, a menos que el invocador tuviera una combinación específica de clases de trabajo. Esto le indicó a Ainz que no solo podía invocar a este tipo de elemental de tierra, sino que también había heredado muchas de las habilidades y clases de Dezen. De hecho, Ainz sintió una oleada de conocimiento, tanto consciente como instintivo, que inundó su mente. Información sobre habilidades que solo Dezen podía poseer. No solo eso, sino que también notó que ahora era físicamente más fuerte que antes, y que tanto sus puntos de vida como sus puntos de magia habían aumentado considerablemente tras la fusión. Fue una sensación tan intensa que no pudo evitar disfrutarla por un instante. Pero de repente, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Aizen apareció ante él, alzando su mano derecha y retrayendo su dedo índice con el pulgar. Muro de S. Antes de que Ainz pudiera terminar su hechizo, Aizen soltó su dedo, desatando una fuerza invisible que impactó al rey hechicero, lanzándolo varios metros hacia atrás. Apenas logrando ponerse de pie, Ainz comprendió de inmediato que estaba en desventaja. No sabía cómo Aizen se movía con tanta rapidez, ya fuera por teletransportación o por pura fuerza física, pero la velocidad del Shinigami era abrumadora.
Su fuerza física también era algo que infundía temor, ya que Ainz había apostado a que su elemental de tierra primigenio podría resistir golpes de personajes como Sebas o Coquitus, dada su alta salud y durabilidad, pero incluso eso no significaba nada para alguien tan poderoso como Aizen. Triplete maximizar magia. Mina maestra a la deriva. El hechizo formó varias esferas brillantes alrededor de Ainz, con la esperanza de que Aizen se tomara un momento para evaluar la situación, pero, como antes, Aizen simplemente apareció a pocos metros de él. Esto atrajo las minas hacia su objetivo, anunciando la llegada de una explosión masiva. Antes de la cegadora explosión, Ainz solo vio una pared de energía naranja formándose alrededor de Aizen, y al Shinigami desenvainando su espada. La explosión resultante arrasó la zona cercana, levantando una nube de polvo, humo y escombros con forma de hongo. Ainz fue el primero en emerger, teletransportándose varios metros lejos del lugar, sintiendo una vez más la necesidad de crear distancia entre él y su oponente. También esperaba que el hechizo anterior no tuviera ningún efecto real. Magia de retraso, maximizar magia. Cadena verde. Maximizar magia. Sentido del temblor. Tras invocar el último hechizo, Ainz respiró hondo y se concentró, pues esto le permitiría sentir los movimientos de Aizen. Esperaba que así pudiera discernir si Aizen se teletransportaba o se movía con extrema rapidez. Inmediatamente sintió un movimiento en el suelo donde se había concentrado la explosión, y luego, la nada. De nuevo Aizen apareció frente a él, esta vez con la espada en alto. Sin embargo, en ese momento se activó el primer hechizo y una cadena etérea verde se formó alrededor de Aizen, inmovilizándolo momentáneamente. Maximizar magia. Agarre de costillas. Varias costillas emergieron del suelo que rodeaba a Aizen, abalanzándose sobre él y golpeándolo en los costados, inmovilizándolo aún más. Ainz intentó hablar, cuando Aizen lo interrumpió con calma. ¿A esto le llamas poder? Antes de que Ainz pudiera responder, el Shinigami movió su espada hacia un lado, cortando las cadenas verdes y las costillas. En un abrir y cerrar de ojos, Aizen estuvo al alcance del rey hechicero, con su mano izquierda libre sobre el corazón de Ainz. ¿Te estás acostumbrando a tener corazón? Así de fácil puedo sentirlo, casi tocarlo. Ahora entiendo por qué has podido influir en tantos. Sin duda, estás al mismo nivel que un enemigo de clase mundial, comentó Ainz, teletransportándose lejos de Aizen. Muy bien. Entonces continuemos, A33. Skatsui. Alzando una palma, Aizen desató una enorme ola de llamas azules que lo envolvió y se extendió hasta el horizonte. Tras disiparse el ataque, gran parte del suelo frente a Aizen quedó calcinado. Al disiparse el humo, Aizen permaneció inmóvil, sin su túnica y con quemaduras parciales en varias zonas, mientras un aura brillante se desvanecía, indicando el uso de un hechizo defensivo. Heridas de curación intermedia. Mosca. Utilizando sus capacidades físicas enormemente mejoradas para saltar hacia arriba y obtener impulso adicional, Ainz se elevó en el aire por encima de Aizen una vez más, con la esperanza de crear espacio, mientras tanto curaba las heridas que había recibido, ahora muy consciente de lo que se sentía al sentir dolor, ya que el dolor como Señor Supremo no era lo mismo que sentirlo en su carne. Bakut 62. Yaporankan. Triplete maximizar magia potenciada. Invocar trueno mayor. Con su mano libre, Aizen formó una vara azul blanquecina y la lanzó hacia arriba, en dirección a Ainz, donde se dividió en varias. La mayoría fueron aniquiladas por el hechizo de 9º nivel de Ainz. Sin embargo, Aizen ascendió hacia el cielo, en dirección al rey hechicero, quien simplemente sonrió con suficiencia y se elevó aún más para asegurarse de que Aizen estuviera bajo su control. Déjame mostrarte algo que, gracias a ti, ahora puedo lograr, Over Magic. Meteor Fall. Al igual que Rufus con purificación celestial, Ainz lanzó un hechizo de 10º nivel con la mejora metamágica magia suprema, que no existía en Yggdrasil y era propia de este mundo. Esto lo elevó un nivel por encima del hechizo base, llevándolo al reino de la magia de supernivel. Y lo hizo con la misma facilidad que cualquier otro hechizo, sin necesidad de preparativos ni de gastar objetos para acelerar el proceso de lanzamiento. Aunque el consumo de MP, que había aumentado exponencialmente, seguía presente, con su reserva de MP recién mejorada, esta penalización no le perturbaba tanto como lo habría hecho antes de su nueva forma. Mientras tanto, Coquitus, Sebas, Anika y Juno alzaban la vista al cielo, las nubes se abrieron y una enorme roca llameante comenzó a descender sobre ellos. Su tamaño era tal que, desde su perspectiva, casi podía tapar el sol. Deberíamos irnos, dijo Anika secamente. De acuerdo, añadió Sebas secamente. Esto
Podría matarlo, anunció Cocito con entusiasmo. No seas ingenua, insecto. Si crees que un simple meteorito puede matarlo, estás subestimando seriamente a Aizen-sama. El cielo podría caerse y la tierra podría partirse, pero ni siquiera eso bastaría para alcanzarlo, dijo Juno con orgullo, claramente molesta por la insinuación. De acuerdo, pero ese es un tema para otro momento. Sigamos adelante. Teletransportación masiva, declaró Anika. El grupo desapareció en un destello de luz azul, justo a tiempo para que el meteorito impactara contra algo. Al reaparecer en una colina lejana, incluso desde donde estaban se dieron cuenta de que el meteorito no había impactado contra el suelo, sino contra algo mucho antes. El estruendo del impacto resonó por toda la tierra, seguido de un brillante destello y una explosión de fuego. Esto lanzó varios trozos de roca fundida en todas direcciones. Por suerte, el grupo se alejó lo suficiente como para evitar estos proyectiles, pero era fácil concluir que la gente que se encontraba a lo lejos, ya fuera en pueblos o aldeas fuera de Errantel, podría haber visto la explosión. En el suelo, bajo el epicentro del impacto, solo quedaban tierra quemada y losas de piedra derretidas, mientras Ainz seguía levitando justo por encima del suelo. Su atención estaba fija en Aizen, quien ahora estaba arrodillado, sin camisa, abrigo ni faja, dejando al descubierto el Gyoku. La Zanpaku de Aizen también había desaparecido y su brazo derecho estaba gravemente quemado. Ainz hizo todo lo posible por parecer tranquilo y seguro, pero sabía que no debía actuar precipitadamente. Por lo que había entendido, Aizen había recibido el impacto del meteorito con una extraña sonrisa en el rostro. Lo que significaba que probablemente no estaba tan herido como se podría pensar. O esperar. ¿Quieres parar?, preguntó Ainz secamente. Aizen no respondió y se abalanzó sobre Ainz intentando atraparlo. Su velocidad era, una vez más, absurda. Por suerte, Ainz se había dado cuenta de que la táctica preferida de Aizen era sorprender y abrumar a su objetivo con esa velocidad descomunal. Así, al aplicar magia de retraso tras su uso de teletransportación mayor, el momento fue casi insoportable, ya que el Shinigami lo alcanzó justo cuando se desmaterializaba. Como era de esperar, Aizen anticipó este movimiento y, al instante, acortó la distancia con el Ser Supremo de Nazarik. Pero, como Aizen ya lo había previsto, preparó una contraofensiva y levantó una mano. Maximiza la magia potenciada. Corte de realidad. Al activarse de inmediato, incluso el propio Ainz quedó impactado por el poder del proyectil dimensional que generó. Si se tratara de Yggdrasil, bien podría haberlo comparado con la habilidad especial World Break de Touch-san. Una onda en forma de media luna, de color, luz y energía distorsionados, pareció sorprender incluso al Shinigami con su potencia. En el instante en que tocó la barrera verdosa y primitiva que él conjuró con su mano izquierda, pareció tener verdaderas dificultades para detenerla. Luego, estalló explosivamente como cristal, clavándose profundamente en el hombro izquierdo de Aizen. Pero al extender el brazo, Ainz quedó expuesto a ser atrapado por la mano derecha quemada del Shinigami. Ad 96. Icas. Aizen cantó con una sonrisa extrañamente divertida. Exclamación de cierre. Aunque Ainz desconocía la naturaleza de aquel extraño hechizo, todos sus instintos le advertían del peligro inminente. La decisión se redujo a una fracción de segundo, pues sintió como el calor se intensificaba a su alrededor mientras el brazo quemado de Aizen comenzaba a agrietarse y a brillar con un intenso color carmesí. Sabía instintivamente que esto podría matarlo si no reaccionaba de inmediato. Así que, pensando con rapidez, optó por la opción desconocida: oscurecer y envolver. El eclipse. A lo lejos, el peculiar grupo de 4 vio cómo la hoja llameante con forma de katana se elevaba, para luego oscurecerse y explotar. Entonces, gases oscuros se dispersaron en todas direcciones mientras el cielo se oscurecía y las nubes se acumulaban anunciando la llegada de una lluvia extrañamente oscura. Cuando el humo se disipó, fue como si el mundo se detuviera para contener la respiración, antes de que todos sintieran cómo el aire a su alrededor se convertía en un frío penetrante. Todos ellos sintieron esa sensación de malestar y debilidad que emanaba de la presencia de energía negativa, intensificada por la caída de una lluvia ahora negra. En un instante, las llanuras de Kache no solo volvieron a ser como antes, sino que empeoraron aún más. Fue entonces cuando el campo de batalla se despejó de nuevo y apareció Aizen, completamente restaurado. Su brazo había vuelto a crecer, aunque, dada la velocidad de la regeneración, era completamente blanco.
Aizen permanecía de pie en medio de una nube de muerte, con la mirada fija en el cielo, concentrada ahora en un Ainz o algo un transformado. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios del Shinigami, pues esto era precisamente lo que deseaba. Usar un ataque tan poderoso como Ikash para provocar al amo de Nazarik y obligarlo a hacer precisamente eso. El ahora completamente transformado Ainz se parecía mucho a como era antes de la fusión, como un Overlord con esa esfera roja en su abdomen. Sin embargo, sus huesos eran más oscuros y parecían obsidiana pulida. Sobre su cráneo descansaba una etérea corona púrpura oscura con 4 joyas a su alrededor. Ainz flotaba con serenidad en el cielo, con sus brillantes ojos carmesí fijos en Aizen, aprovechando ese instante para sentir el poder que ahora lo recorría. Tras la fusión, era mucho más fuerte que antes. Probablemente habría podido enfrentarse a Touchme e incluso ganar, pero ahora había alcanzado un nivel completamente distinto. Sentía que podía enfrentarse a Rubedo y vencerlo, tal vez sin mucha dificultad. Para colmo, su apuesta había dado sus frutos. Estaba completamente curado, su MP restaurado al máximo y, además, era mucho mayor que en su forma base. Te lo agradezco, Aizen Dono. Jamás en mis sueños más descabellados ni en mi imaginación pensé en ejercer un poder como este. Ainz rió, descendiendo de nuevo al suelo. Aizen no respondió, pues estaba más interesado en evaluar cuánto más fuerte se había vuelto. Sin duda, podía luchar contra Nazdagar Kidrunart y probablemente derrotarlo en ese momento. Una sonrisa de satisfacción fue toda la respuesta que Ainz recibió del Shinigami. A Ainz no le molestaba en absoluto el silencio ni la sonrisa. Se sentía demasiado bien como para que eso, o el hecho de que Aizen casi lo matara, lo perturbara. Comprendía que quería que demostrara todo su poder. Al fin y al cabo, ambos gobernantes entendían de qué se trataba. Una lucha para decidir quién dominaría el mundo en el futuro. Porque esta prueba del cuerpo de Ainz era, en realidad, una danza mucho más compleja, y precisamente por eso nadie debía interferir. Bueno, continuemos, dijo Ainz con tono complacido. En efecto. Triple maximización de magia, invocación de alto nivel. Elemental de tierra primigenio. 3 enormes círculos mágicos se formaron detrás y al lado de Ainz mientras el suelo se elevaba. Las rocas se acumularon y solidificaron, dando lugar a 3 elementales de tierra primigenios, cada uno tan alto como Gargantúa y con un poder similar, superando ahora el nivel 87. Sin duda, esto superaba con creces las expectativas más descabelladas de Ainz, pero tendría que posponer las celebraciones, pues dio una sola orden. Ataque. Ainz alzó el vuelo, pues ahora parecía una habilidad natural de su nueva forma, sin necesidad de hechizos. Sin prestar mucha atención a este último acontecimiento, Ainz continuó ascendiendo, sopesando su siguiente movimiento, aún sin sentirse capaz de derrotar al Shinigami de un solo golpe. Sobre la magia. Armagedón, malvado. Ainz volvió a aprovechar sus nuevos conocimientos para lanzar un hechizo de 10º nivel, como si fuera de nivel superior. Si bien el hechizo original invocaba a muchos demonios, estos no se consideraban fuertes y tendían a volverse locos. Sin embargo, al ser lanzado como un hechizo de nivel superior gracias a sus nuevas habilidades, estos factores ya no se aplicaban. Un inmenso círculo arcano rojo se formó en el cielo, del cual emergió una horda de demonios que descendían con determinación hacia los 3 elementales y Aizen. Su objetivo era claro desde el principio, y el más débil de ellos rondaba el nivel 50. De vuelta en tierra, Aizen materializó su Zanpakuto una vez más. Con un golpe preciso y experto, partió por la mitad a uno de los elementales, esquivando los ataques de los demás. Al alzar la vista, vio a la horda demoníaca descender sobre él, cubriendo el cielo con su número. Con una leve sonrisa, Aizen cortó el brazo derecho de otro elemental y luego alzó el dedo índice izquierdo hacia el cielo. Ad 90. Kuroitsuji. Chispas de color púrpura oscuro y negro surgieron del dedo de Aizen, extendiéndose para formar muros alrededor de los elementales, Aizen y todo el ejército demoníaco. Se formó una enorme caja, y Aizen apenas logró evitar ser atrapado en ella. Desde su perspectiva, no estaba seguro de lo que sucedía, pero podía percibir que era poderoso y que, en el peor de los casos, reduciría drásticamente el número de criaturas que había invocado. Vaya. ¡Qué tipo tan problemático! Creo que este es un buen momento para poner a prueba mi corona. La corona del rey sabio. Caída. La corona del rey sabio era la etérea corona púrpura que reposaba sobre la cabeza de Ainz, permitiendo al usuario almacenar un hechizo o una combinación de hechizos en cada una de las 4 joyas que la adornaban.
Sin embargo, al usar una joya o espacio, esta tardaba una semana en volver a estar disponible. Otra gran ventaja de esta habilidad es que, si un hechizo requería tiempo para ser lanzado, al guardarlo en la joya, el tiempo de lanzamiento transcurría con normalidad, por lo que el lanzador solo tenía que esperar para lanzarlo, sin tener que realizar ninguna acción por sí mismo, lo que lo hacía mucho menos evidente. Mientras reflexionaba sobre esto, Ainz vio cómo el Kuroitsuji comenzaba a desmoronarse, revelando que todas sus invocaciones habían sido destruidas y que Aizen flotaba en el cielo mirándolo fijamente. Sinceramente, Ainz no sabía qué hacer a continuación, ya que sentía que tenía pocas opciones para dañar a Aizen, y desafortunadamente vio al Shinigami alzar su espada hacia él. Ad 88. Irigekizoku Shintenrei. Una oleada de relámpagos verdosos se precipitó hacia Ainz. Aunque al principio se preocupó al ver que el ataque era de elemento rayo, algo a lo que ya era resistente, decidió recibirlo de frente, dejando que lo envolviera. Sorprendentemente, sintió descargas y dolor, pero en general el daño mínimo no era motivo de preocupación. Hasta que el kit terminó y Aizen quedó a su izquierda, con la mano izquierda levantada, el pulgar tirando hacia atrás del índice, antes de lanzar otra ráfaga de energía invisible. Esto logró alejar al Overlord, pero solo unos metros, ya que Ainz logró mantenerse firme. La corona del rey sabio. Caída. Un pilar de luz cegadora blanco azulada descendió del cielo sobre el dúo. Ainz retrocedió mediante teletransportación, observando cómo el ataque impactaba al Shinigami, engulléndolo por completo. Hubo un breve instante de alivio, pero antes de que el hechizo se desvaneciera, Aizen emergió de su interior, con la espalda y el hombro ligeramente quemados, aunque sanando de nuevo con esa misma sustancia blanca. La espada del Shinigami se elevó y luego descendió, cortando el hombro del Overlord y haciéndolo caer al suelo. Tras estrellarse violentamente contra el suelo, Ainz se puso de pie rápidamente, observando cómo Aizen aterrizaba a varios metros delante de él, y detrás de él se extendía un vasto campo de suelo vitrificado por los efectos de caída. Magia superior. Crea un objeto superior. Magia superior. Guerrero perfecto. Al igual que cuando creaba su equipo al adoptar la forma de Momon, Ainz vestía una armadura negra con una capa negra, pinchos que adornaban sus hombros y guanteletes, 3 pinchos en las rodillas, botas que terminaban en garras y una enorme espada en cada mano. Con un poderoso grito de guerra, Ainz saltó y dejó caer todo su peso sobre Aizen, replegando sus espadas para un impacto devastador. Al ver esto, Aizen se movió como si fuera a envainar su espada, a pesar de que la vaina había desaparecido. Así que, cuando Ainz estaba casi encima de él, con las espadas ya en movimiento, el Shinigami realizó un tajo ascendente, desatando una ola de energía. Las espadas de Ainz y la Zanpaku de Aizen entraron en contacto, y por un momento pareció haber una lucha de poder, hasta que Ainz fue lanzado hacia atrás, dando una voltereta en el aire antes de aterrizar de pie. Al mirar hacia abajo, vio que sus espadas recién creadas habían sido parcialmente cortadas por Aizen. Sin ceder, Aizen lanzó una andanada de golpes, mientras Ainz hacía todo lo posible por bloquearlos, recurriendo a la experiencia marcial que había adquirido desde su llegada a este mundo. Tras bloquear un tajo con una de sus espadas, Ainz avanzó, lanzando todo su peso contra Aizen y logrando hacer retroceder al Shinigami. Luego, abalanzó su espada sobre él, hiriéndolo en el hombro izquierdo, pero sin siquiera sacarle sangre. HMPH. Parece que tienes algo de entrenamiento, pero aún así, ¿qué movimientos tan amateur? Comentó Aizen con neutralidad. Retrocediendo, Ainz vio otro tajo que se dirigía hacia él. Alzando sus espadas, las descargó sobre la katana de Aizen, golpeándola de costado y reduciéndola, al impacto, a partículas de energía púrpura. Por un instante, Ainz sintió que había avanzado. Sin embargo, seguía sin estar seguro de si realmente había logrado algo o si Aizen había desintegrado su espada, ya que sabía que Aizen podía invocarla a voluntad. Mientras Ainz reflexionaba sobre esto, Aizen dio un paso al frente, apretó el puño derecho y asestó un puñetazo directo. Al principio no pareció gran cosa, pero tenía la fuerza suficiente para lanzar al Señor Supremo por los aires, destrozando pedazos de su armadura recién formada. El rey hechicero se encontró volando sobre el suelo cristalino antes de estrellarse con un estruendo ensordecedor. Al mirar hacia abajo, notó que aún conservaba sus 2 espadas, pero su armadura estaba agrietada en la parte central. Le faltaban trozos de carne y tenía algunas costillas fracturadas. Inmediatamente, dirigió su atención al aire cuando Aizen apareció justo encima de él. El aire alrededor del Shinigami se arremolinó.
Apretó los puños, listo para atacar al Overlord, quien rápidamente se apartó mientras lanzaba en silencio teletransportación, haciendo que los puños de Aizen impactaran contra el suelo. Esto creó un cráter con tal fuerza que uno pensaría que se estaba produciendo un terremoto. Poniéndose de pie, Ainz intentó recuperar el equilibrio, viendo a su oponente flotando sobre la devastación, con las manos juntas, mientras la energía comenzaba a acumularse. Máscara de sangre y carne, toda la creación, aleteo de alas, vosotros que lleváis el nombre de hombre. En el muro de llama azul, inscribid un loto doble. En el abismo de la conflagración, esperad en los cielos lejanos, A73. Es Ren Katsui clavando sus espadas en el suelo, usándolas como escudos. Ainz fue alcanzado por una ráfaga de energía azul que intentó resistir lo mejor que pudo, pero a medida que avanzaba, más piezas de su armadura salieron volando, hasta que casi no quedó nada. Solo la espada en su mano derecha permanecía en buen estado, e incluso sus huesos estaban chamuscados en algunos lugares. Sin embargo, la corona etérea sobre su cabeza seguía intacta. Toma esto. Ainz gritó, lanzando la espada que le quedaba como si fuera una jabalina. Aizen arqueó una ceja y fue a decir algo mientras apartaba el proyectil improvisado, pero Ainz fue más rápido, ya que estaba lanzando otro hechizo. Sobre la magia. Ataque a la realidad. Ainz actuó por instinto con esta combinación, sin estar seguro de si funcionaría, pero ante sus propios ojos vio cómo la espada, ahora con el poder de un hechizo de nivel superior, penetraba en el abdomen de Aizen y salía por el otro lado. Para su sorpresa, Ainz vio cómo su oponente era partido por la mitad, cayendo en el cráter que había creado hacía apenas unos instantes. El poder era tal que podía compararse con la habilidad World Break de Touchme. Si Ainz hubiera tenido corazón en ese momento, le habría latido con fuerza. Temía haber ido demasiado lejos, pues si bien Aizen casi lo había matado, el rey hechicero suponía que lo había intentado para obligarlo a transformarse. Por eso, la sorpresa de Ainz fue real cuando vio a Aizen desaparecer en el cráter. Esta avalancha de emociones lo desbordó, y usó su habilidad natural para volar y dirigirse hacia el cráter. Dentro vio a Aizen partido por la mitad, con los brazos también cercenados por el ataque y otras partes del cuerpo esparcidas cerca del torso superior. Ainz bajó la mirada hacia los ojos del hombre, notando que parecía haber alguna reacción, aunque débil. Luego, sus ojos se posaron en la joya del pecho de Aizen y en el extraño aire que la rodeaba. Preocupado por si acaso había complicado aún más las cosas, se inclinó y tocó el orbe. Cuando su dedo estaba a solo unos centímetros de ella, el orbe comenzó a brillar intensamente. Los ojos de Aizen se dirigieron repentinamente hacia él, mientras el Shinigami caído comenzaba a gritar de dolor, rabia o ambas cosas. Sorprendido, Aizen intentó retroceder, pero una enorme ola de energía púrpura brotó de su cuerpo. Esa sustancia blanca comenzó a envolver el torso del Shinigami, pero lo más importante es que la ola de energía que luego se extendió en todas direcciones tenía una sensación extraña, y en ese momento la presión espiritual desenfrenada de Aizen dejó su huella en las llanuras de Kache. Puerta. Ainz comenzó a sentirse mareado, con la vista borrosa y las extremidades entumecidas, así que se movió lo más rápido posible para alejarse de Aizen. Incluso Sebas, Juno y Anika, que observaban desde la distancia en Coqutus, se sentían mareados. Había una auténtica sensación de peligro incluso para ellos, hasta que el rayo de energía comenzó a disiparse y el aire volvió a la normalidad. Esto también disipó la niebla de la transformación de Ainz y acabó con algunos muertos vivientes menores que ya habían comenzado a formarse. Ainz observó todo esto desde la distancia, a salvo en el cielo, tomándose un momento para recomponerse. Aliviado de no haber matado a Aizen, evitando así las consecuencias desconocidas de que el espada se liberara, ahora temía haber enfadado al Shinigami. Empezó a retroceder hacia el lugar de la explosión, pero se detuvo de repente al ver una figura que se acercaba. Era completamente blanca, con ojos morados y líneas que formaban una cruz en el torso. En el centro lucía aquella extraña joya. A medida que la figura se acercaba, Ainz no tardó en darse cuenta de que se trataba de Aizen, pero ahora en una nueva forma. Fue una decisión peligrosa. Hiciste bien en escapar cuando lo hiciste, o podrías haber sido borrado de la existencia. Mientras hablaba, Aizen levantó su mano derecha hacia su rostro, agarró la concha blanca que parecía rodearlo, tiró de ella y la arrancó, revelando su rostro inalterado, pero ahora con el cabello mucho más largo y ojos grises con esclerótica púrpura. Solo te estoy devolviendo el favor por haberme hecho transformarme, comentó Ainz, haciendo uso de su autocontrol para mantener la calma. Un movimiento mucho menos calculado que cuando lo hice yo. ¿Te gustaría repetir ese hechizo?, comentó Aizen.
Preferiría no hacerlo. De hecho, creo que ambos hemos demostrado nuestra postura y logrado lo que queríamos con esto, dijo Ainz, con la intención de calmar los ánimos. El rey hechicero es, en efecto, sabio. Después de todo, lo encontrarías mucho menos efectivo que antes, dijo Aizen con una sonrisa que a Ainz le resultó inquietante, antes de responder con estoicismo. Quizás deberíamos volver con los demás. ¿Necesitas que te curen? No. Mi cuerpo volverá a la normalidad con el tiempo. Muy bien. Necesito recuperarme antes de volver. También tendré que volver a mi forma anterior. Pero antes de eso, ¿está resuelto el asunto entre nosotros? En cuanto a la paz, ya lo decidí hace tiempo. No deseo que seas mi enemigo. Ahora que he visto de lo que eres capaz, estoy aún más seguro de ello, respondió Ainz con un tono cauteloso. Me alegra oír eso. Asimismo, no deseo que haya hostilidad entre nosotros. Solo una relación de trabajo en la que podamos cooperar mutuamente. ¿Igualmente? Preguntó el señor supremo con una expresión que dejaba entrever una ceja arqueada. En la medida de lo posible. De acuerdo. Ahora volvamos. Unos minutos después, se abrió un portal junto a Coquitus, Sebas, Juno y Anika, del cual emergieron Ainz y Aizen. El rey hechicero había recuperado su cuerpo físico, ahora vestido solo con unos pantalones andrajosos, mientras que Aizen seguía en su estado parcialmente transformado. Bienvenidos de nuevo, dijeron Sebas y Juno al unísono mientras se inclinaban ante sus respectivos amos. Bienvenido. De nuevo. Ainz-sama. Dijo Coquitus obedientemente. Es un placer verte de vuelta, Aizen-sama, dijo Anika también. Comentó Ainz. Nuestro asunto aquí ha concluido, anunció Aizen con tono satisfecho. Espero que sea algo positivo. Y que además tengan el pelo a juego, comentó Anika, refiriéndose a su larga melena. ¿Hablamos más tarde? Great, preguntó Ainz. Por supuesto. En ese caso, hasta que nos volvamos a encontrar, Aizen Dono. Tras intercambiar un asentimiento, Ainz desapareció en su portal, y Coquitus y Sebas hicieron lo mismo. Poco después, Aizen y sus espadas regresaron al sagrado reino de Roble, y el Shinigami tuvo tiempo suficiente para desprenderse de su caparazón y encontrar ropa nueva. Al emerger de su portal, Ainz se encontró en la sala del trono de la gran tumba de Nazarik. Albedo ya lo esperaba, de pie junto al trono de los reyes. A pocos metros de él se encontraban Pandora's Actor, Demiurge, Aura, Mare, Shaltear y Victim, quienes observaban en silencio mientras la forma humanoide de Ainz avanzaba. Metiendo la mano en su inventario, se quitó una túnica naranja para cubrirse. Acercándose al trono, extendió la mano hacia el báculo de Ainz o Algoun, que flotaba a su lado, y lo hizo llegar a su mano. Luego tomó asiento, mientras los guardianes se inclinaban ante él. Le damos la bienvenida de nuevo, Ainz-sama, dijo Albedo obedientemente. Levántense todos. Los guardianes se pusieron de pie como se les había ordenado, y Ainz se detuvo un instante para observar sus expresiones. Aunque miraban al frente como de costumbre, pudo notar, quizás debido a su nueva apariencia, que su atención estaba puesta en él, incluso si intentaban ser educados y no mirarlo fijamente. Si esa era la primera impresión, se sintió bastante complacido, pues no había habido hostilidad ni indignación evidentes por su aspecto actual. Mientras recorría la sala con la mirada, se detuvo cuando Mare levantó una mano. Una inusual muestra de iniciativa por su parte. Sí, Mare. Puedes hablar. ¿Así es como te ves ahora? Mare, no preguntes eso. Aura replicó bruscamente en un tono bajo. Pero. Mare se dispuso a hablar, pero se detuvo cuando Ainz se echó a reír, haciéndolo de una manera muy ruidosa, algo que ya había sucedido antes, pero que ahora tenía un tono y un peso diferentes, pues su rostro era muy expresivo. No hay problema con la pregunta, Aura. Para responderte, Mare, sí, así es como me veo ahora. Sin embargo, como he aprendido, puedo transformarme en una forma más fuerte que se parece a como era antes, explicó Ainz con una sonrisa y un tono amables. Ya veo. Mare respondió tímidamente. ¿Así que siempre tienes ese aspecto? Preguntó Albedo, con la mirada fija en él con algo más que curiosidad. Así es, Albedo. Respondió Ainz, haciendo todo lo posible por apartar su atención de ella. Desde hacía tiempo, Ainz había tenido que lidiar con las atenciones de Albedo. Sus miradas, su vivacidad y mucho más, pero su forma de no muerto lo había salvado. Aún así, su control emocional fue fundamental para su supervivencia, y ahora que ya no contaba con las ventajas de su naturaleza de no muerto y se encontraba en un cuerpo vivo y sano, Ainz intuía que las cosas se complicarían a partir de ese momento.
Ainz-sama, no quiero arruinar el ambiente festivo, pero por lo que nos informaron Kokitus y Sebas, usted estuvo en una pelea con Aizen, ¿no es así? Preguntó Demiurge, absorbiendo de inmediato gran parte de la energía de la habitación. Eso es correcto. Y estás aquí, pero ¿acaso no fue un gran riesgo? Uno que ni siquiera discutimos. Que yo sepa, quien gobernaba la gran tumba de Nazarik era Ainz o Algoun, no el Demiurgo, comentó Ainz con frialdad. Exclamación de cierre. De nuevo, la energía en la sala cambió, y ahora se percibía una creciente tensión. Ainz parecía disgustado, lo que avergonzó a Demiurge por sus palabras. Los demás PNJ lo miraron con reproche por haber disgustado al Ser Supremo. Por su parte, Ainz se pasó una mano por el pelo, aprovechando para cubrirse parcialmente el rostro, pues incluso él estaba sorprendido por lo que había dicho. Si bien a veces se irritaba con las creaciones de su amigo, siempre intentaba controlar sus palabras, hablar con propiedad, pero ahora algo en su interior había provocado que esas palabras salieran a la luz. Era como si sus frustraciones anteriores con Demiurge y los demás PNJ ya no tuvieran filtro. Mis más sinceras disculpas, Ainz-sama, dijo Demiurge, haciendo una profunda reverencia. Levántate, Demiurgo, levántate. Ha sido un día largo. El procedimiento y la pelea me agotaron mucho. Para responderte, no hablamos de esto, ni vi motivo para hacerlo. Ya existían varias preocupaciones respecto al procedimiento. No quería causar más problemas con la idea de un combate de entrenamiento. Pero como puedes ver, todo salió exactamente como estaba previsto, explicó Ainz, ahora mucho más tranquilo. Por supuesto. De nuevo, mis disculpas, Ainz-sama. No debí haber cuestionado su voluntad. Siempre y cuando lo entiendan. Como siempre, sus preocupaciones, las de todos ustedes, son muy apreciadas. Sin embargo, como ya he mencionado, hay momentos en que es necesario tomar este tipo de decisiones y correr este tipo de riesgos. También diré esto. En esta pelea, Aizen Dono estuvo a punto de matarme una vez, y yo también lo herí gravemente en otra ocasión. Fue instructivo. ¿Cómo se atreve? Si se osa yetear. ¿Se supone que debemos dejar que se marche sin más después de semejante afrenta? Añadió Albedo con un tono cortante. Sí, porque, como ya dije, le devolví el favor. Shaltear tuvo la oportunidad de luchar contra Rillen, y yo tuve la mía contra Aizen. Espero que esto ponga fin a las hostilidades. Mi objetivo ahora, el que acordé con Aizen Dono, es que todos trabajemos juntos por nuestro bien común. Por el bien de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Respondió Ainz con mayor vehemencia. Ainz-sama, ¿cree que Aizen vivirá de acuerdo con esas palabras? Preguntó el supervisor con escepticismo. Sí. Una vez que terminamos de pelear, intercambiamos algunas palabras al respecto y nuestras visiones coinciden. Albedo quería insistir en el tema, pero el actor de Pandora intervino de repente. Como era de esperar de mi creador, de mi padre. Nada escapó a su brillantez. Exclamó con entusiasmo. Ese sí. Ainz-sama es tan considerado, al haber planeado todo esto. Mare añadió con una sonrisa sonrojada. Exacto. Nadie es más inteligente que Ainz-sama. Ahora añadió con energía. O por ser tan amable, por ser tan indulgente con alguien tan indigno como yo, dijo Demiurge, ajustándose las gafas. Por favor, cálmense todos. Fue un asunto muy complicado, que superó incluso mis expectativas, explicó Ainz. Y sin embargo, todo sucedió según tu voluntad, padre. El actor de Pandora señaló, con evidente asombro en su voz. Exacto. Añadió Shaltear con coquetería. Otra carcajada escapó de los labios de Ainz, interrumpiendo la ronda de elogios, de modo que todas las miradas se posaron en el Ser Supremo sentado en su trono. Sus sonoras risas llenaron la cámara, hasta que se dio cuenta de que todas las miradas estaban puestas en él y se calmó. Creo que podemos dar por terminado esto por hoy. Como dije antes, ha sido una experiencia larga y agotadora para mí. Albedo. Demiurgo. Contaré con ustedes para que se encarguen de todo mientras descanso, dijo Ainz. Como desees. Ahora, todos pueden retirarse. Tras concluir la reunión, Ainz se aseguró de que cada uno se marchara y luego se teletransportó a su habitación. Se aseguró de que no hubiera nadie cerca, cerró la puerta con llave y apartó la ropa. Se detuvo un momento para observarse detenidamente en el espejo, incluyendo el orbe rojo en su pecho, y luego simplemente se desplomó en la cama, disfrutando de un merecido descanso después de mucho tiempo. Y esperó tener dulces sueños.
La reunión de Aizen con los Espada tuvo que posponerse hasta la noche, debido a la apretada agenda de él y de Amelia durante el día. Los Espada se reunieron en su base en el sagrado reino de Roble, sentados alrededor de una mesa rectangular, en sillas cuyos respaldos tenían sus respectivos rangos. Natch estaba sentada en una de las cabeceras de la mesa, con 2 asientos vacíos en el otro extremo para Aizen y Amelia. Todos vestían lo que podría considerarse ropa informal, con la adición de alguna que otra arma. Incluso Hiyur no llevaba nada que ocultara sus rasgos más inhumanos. Elsa Fracción, la noveno espada Haekar Laporin, también estaba presente sentada detrás de su superior y amante. Hiyur, sin ánimo de ofender, pero, ¿acabas de salir del océano? Preguntó Kayo con un suspiro. No. Llevo medio día en tierra. Bien. Es solo que aún hueles a mar, y no estoy seguro de que eso le resulte agradable a Aizen-sama. No le metas tus problemas en la boca a Aizen-sama, dijo Anika con una risita y una sonrisa burlona. No, no. Eso no es lo que estaba diciendo. Solo estaba preocupado, eso es todo, comentó Kayo con cansancio. ¿No deberías preocuparte por esa chica, Remedios? Preguntó Carmine con picardía. Ese es un buen punto. ¿Cómo van las cosas con las alas gemelas? Preguntó Haekar con curiosidad. Las cosas van bien. No estoy acostumbrado a las relaciones a largo plazo, pero creo que me estoy acostumbrando. El octavo espada respondió con torpeza. Podría convertirte en un hombre honesto. ¿Y tú, Alvis? Preguntó Anika con coquetería, haciendo que el 10º espada levantara la vista del libro que estaba leyendo. ¿Cuál era la pregunta? Dios mío. Kayo suspiró, poniendo los ojos en blanco. No recuerdo la última vez que lo vi tan distraído, reflexionó Inon con estoicismo. En efecto. ¿Te dio Kellart ese libro? Preguntó Anika, haciendo que Alvis se sonrojara. Sí, lo hizo, trata sobre mitos y folclore del sagrado reino de Roble y sus alrededores. ¿Cómo puedes seguir sonando tan inocente? Preguntó Kayo con una expresión indescifrable. Alvis se dispuso a hablar, pero Carmine lo interrumpió. Él tiene la cabeza bien puesta, a diferencia de ti. Oye, ¿por qué todo el mundo se está volviendo contra mí? O sea, Nats, Leinas, ¿estás de acuerdo en que después de un tiempo una persona madura cuando está en una relación, no? No me metas en esto, respondió Leinas con un suspiro. Madurar implica mucho más de lo que pareces sugerir, respondió Nats con aburrimiento. ¿Le agradará a Remedios que hables tan abiertamente de tu relación? Parece que prefiere que lo mantengas en secreto, reflexionó Juno, ladeando la cabeza. Sí, pero mientras no lo sepa, no hay problema. O sea, no se lo dirás, ¿verdad? Preguntó Kayo, recibiendo solo una mirada inexpresiva de Juno. Bueno, ¿cuándo llega a Aizen-sama? Reflexionó, empezando a ponerse un poco nervioso. Deberían llegar pronto, comentó Rilen. Como si estuvieran programados, las puertas de la sala de reuniones se abrieron, Aizen y Amelia hicieron su aparición, e inmediatamente los demás se pusieron de pie. Siguiendo un gesto de Aizen, el Shinigami volvió a sus asientos y tomó asiento a la cabecera de la mesa, con Amelia sentada a su lado. Gracias a todos por venir, dijo Aizen con su tono habitual. Por supuesto, Aizen-sama. Dijo Anika, hablando en nombre de los demás. Como sabéis, esta mañana fusioné el cuerpo del rey hechicero con el del antiguo rey elfo. Después, Ainz Algoun y yo luchamos para que Ainz pudiera probar su nuevo cuerpo, pero también para dejar claro cuál era nuestra posición. Al final, aceptó una relación de trabajo en la que él se encargaría de controlar a sus subordinados, sin discutir que no sería una relación completamente igualitaria. Estoy segura de que su posición quedó clara después de intercambiar golpes contigo, comentó Juno con naturalidad. ¿Qué tan fuerte es ahora? Preguntó Nats con tono significativo. Con todo su poder desatado, es más fuerte que tú cuando desatas tu verdadero poder. ¿En serio? Preguntó Kayo, mientras todos los demás alrededor de la mesa lo miraban sorprendidos. Si ese es el caso, ¿cómo podemos estar tan seguros de que cumplirá su palabra? Preguntó Rilen. En sentido figurado, a través de su corazón. Lo que Ainz Algoun es ahora fue creado en parte por mí. Durante el proceso de creación, manipulé su mente hasta el punto de que no sería perceptible. Esto significa que, si bien puede sentir hostilidad hacia nosotros e incluso considerar actuar en consecuencia, algo en su mente dirigirá sutilmente su atención hacia algo benévolo. Si sus subordinados muestran intenciones hostiles, él las apaciguará. Al menos mientras esté en su nuevo cuerpo físico. Una vez que se transforme, esta influencia también desaparecerá.
Sin embargo, como cree que las decisiones que tomó antes de transformarse son suyas, hay pocas probabilidades de que cambie de opinión una vez transformado, explicó Aizen con un tono astuto en su expresión amigable. Como era de esperar de Aizen-sama, dijo Anika con asombro. En efecto, comentó Rilen, recostándose en su asiento. Esto significa que, por ahora, consideramos a Nazariki y al reino hechicero como aliados. Tras una larga discusión, se ha decidido que detendremos por completo cualquier intento de expandir el territorio que controlamos y nos centraremos en consolidar lo que hemos conseguido, anunció Amelia con énfasis. ¿Qué significa eso para nosotros? Preguntó Leinas con incertidumbre. Se asignarán nuevas misiones a todos, pero comenzaremos con los que están aquí. Amelia, si me lo permites. Aizen respondió con calma. Muy bien. Nats, Leinas, Inon y Carmine, pueden permanecer en el reino dragón y el país de los hombres bestia para retomar sus vidas y deberes allí. Hiyur, por ahora, también puedes seguir viviendo con los tritones como nuestra intermediaria, siempre y cuando estés disponible para posibles misiones. Cayo y Alvis, continuarán con su trabajo con las hermanas Custodio, lo que significa que permanecerán en la mitad norte del país. Anika y Juno, también deben permanecer en el norte. Finalmente, Rilen, Haekar y Elsa, irán a la mitad sur del país para brindar entrenamiento y ayudar con una posible incursión desde más allá de la Gran Muralla. Estamos entrando en una nueva fase, donde consolidaremos lo que tenemos. Ya no haremos grandes movimientos que nos granjeen grandes aliados o influencia sobre toda una nación, sino que actuaremos como agentes de ella, operando bajo las limitaciones que nos impone. Especialmente cuando tengamos que adaptarnos a las ambiciones y planes de expansión del reino hechicero, añadió el Shinigami. ¿Eso significa que podemos irnos? Preguntó Leinas de repente. ¿Cuál es la prisa? Preguntó Amelia sorprendida. Yo tengo, Leinas iba a decir, cuando sintió la mirada de Aizen sobre ella. Adelante. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Suspiró. Modera tu tono, siseó Juno. Leinas, entiendo que quieras volver a tu vida, pero lo único que te pido es un momento de tu tiempo. No olvidemos quién te sacó de tu vida anterior y te ayudó a llegar a donde estás ahora. Lo único que puedes hacer es dedicarme un poco de tu tiempo, ahora o cuando te lo pida, dijo el Shinigami con un tono muy tranquilo. Mis disculpas, dijo con una reverencia. No importa. Ahora, todos, pueden retirarse, pero recuerden que podrían ser llamados en cualquier momento. A su orden, los espadas se pusieron de pie, hicieron una reverencia y se retiraron para retomar sus vidas y sus deberes. Aizen no se levantó hasta que los espadas se marcharon, e incluso entonces Amelia fue la primera en incorporarse, sentándose en la mesa frente a Aizen con una sonrisa pícara y rozando su pierna con la de él. ¿Y yo? ¿Cuál es mi misión? Ya tiene una misión, primer ministro. Pero aprovecho para informarle que el rumor que mencionó hace poco me fue confirmado esta tarde. Kalka dijo que quería estar segura, y esta tarde me informó que está embarazada, dijo Aizen, levantándose de su mesa. ¿Tu hijo, supongo? Preguntó Amelia con una risita. Por supuesto. Respondió con expresión poco divertida. Eso te da unos 16 años para lograr que Kalka acepte que tu hijo ascienda al trono. Esa edad es demasiado baja, incluso si ella misma ascendiera al trono a esa edad. Preferiría al menos 20 años, ya que quiero asegurarme de que estén debidamente preparados para el papel de gobernantes. Por lo demás, el plan no ha cambiado. Sigo teniendo la intención de que mi hijo me suceda. Solo queda convencer a Kalka de que abdique cuando llegue el momento. Deberíamos pensar en algo para ella cuando llegue el momento, o empezaré a sentir lástima por Kalka. Además, ¿estás preparado para ser padre? Dijo Amelia con una sonrisa divertida. Una cosa a la vez. Sinceramente, no puedo imaginarte sosteniendo a un bebé, o teniendo que interactuar con un niño durante tanto tiempo. Divertido como siempre, Amelia. No esperaba que fuera tan complicado, comenzó a decir Aizen, cuando Amelia lo interrumpió. Quizás deberías hacer caso a alguien que pasó la mayor parte de su vida rebelándose contra su padre. Hay una manera de hacer esto, y no es como se trata a Ainz, Kalka o los espada. Tus preocupaciones no pasan desapercibidas, Amelia, de eso te puedo asegurar. Cuando llegue el momento, haré todo lo posible por escuchar tus consejos. Hasta entonces, volvamos a nuestras tareas habituales. Puedes retirarte, dijo Aizen con estoicismo, suspirando y encogiéndose de hombros antes de salir de la habitación.
Con ese tiempo, Ainz y Aizen comenzaron a avanzar, aprovechando al máximo la fuerza que habían acumulado a lo largo de los años, maximizando su poder antes de extender su influencia por las tierras y, junto con sus aliados, traer una era de paz y desarrollo que superara incluso lo que los 6 grandes dioses habían logrado. Los años se convirtieron en décadas, y las décadas en un siglo, y así, sin más, transcurrieron 100 años.